Cuando el primer amor de Jorge regresó, me dijo que me muriera. Esa noche quemé todo lo que me unía a él. Más tarde, cuando nos volvimos a encontrar, me había convertido en su futura cuñada. En el reservado, Jorge perdió la compostura de inmediato con los ojos enrojecidos, me cuestionó, ¿no dijiste que me amarías para siempre? El hombre sentado en la cabecera bajó la mirada, sin expresión, mientras encendía un cigarrillo, si estás cansado de vivir, muérete. Pero deja de molestar a mi esposa. Capítulo 01. Cuando abrí la puerta del reservado, Jorge estaba charlando animadamente con alguien. Al levantar la vista y verme, primero se quedó congelado por un momento, luego su expresión se oscureció. Los demás siguieron su mirada y también me reconocieron. Alguien susurró, ¿no es esa la exnovia de Jorge? La que quemó 5 millones, la legendaria chica ruda. ¿Es realmente ella? ¿Por qué volvió de repente? ¿Está tratando de volver con Jorge? Va. No hay manera de que Jorge todavía la quiera. Jorge ni siquiera había dicho una palabra, pero sus amigos ya se apresuraban a defenderlo, lanzando todo tipo de insultos hacia mí. Pero no me importaba. Hoy no vine a ver a Jorge de todos modos. Caminé hacia el hombre sentado en la cabecera de la mesa. Todos abrieron los ojos de par en par. Porque el que estaba sentado allí no era otro que Samuel, el hermano mayor de Jorge. Él extendió su mano hacia mí con naturalidad, y yo puse la mía en la suya. Samuel dijo, permítanme presentarles a todos, esta es mi prometida, Emma. Los dos que me habían insultado antes de inmediato palidecieron, sus expresiones oscilaban entre la vergüenza y el miedo, y sus ojos evitaban los míos nerviosamente. Jorge parecía haber sido golpeado por un rayo. Probablemente nunca imaginó que pasaría de ser mi exnovio a convertirme en su futura cuñada. Capítulo 02. Todos en el círculo sabían que ofender a Jorge, en el peor de los casos, resultaba en una reprimenda o una golpiza. Pero ofender a Samuel era otra historia, si valorabas tu vida, no te metías con él. Samuel era famoso por ser despiadado y callado. Cuando me presentó abiertamente como su prometida después de que me insultaron, eso significaba una sola cosa, los dos que no pudieron controlar su lengua estaban en serios problemas. El resto del grupo inmediatamente se volvió cauteloso, nadie se atrevía a mostrarme ninguna falta de respeto. Excepto Jorge, quien me lanzó una risa fría. Me miró con desprecio y dijo, ¿tú? ¿Crees que eres digna de casarte con nuestra familia? No me enojé. En comparación con todo lo que sucedió hace 3 años, este momento no era nada. Simplemente sonreí y pregunté, si yo no soy digna, entonces, ¿quién lo es? ¿La señorita Gloria? Gloria era el amor de su vida, la mujer de la que Jorge siempre había estado secretamente enamorado. Cuando estuve con él, no tenía idea de que aún llevaba sentimientos por ella. Luego, cuando Gloria regresó al país, Jorge quería romper conmigo pero no quería parecer el malo, así que utilizó la manipulación emocional para intentar obligarme a terminar primero. Cuando no cedí, se frustró y me humilló públicamente, acusándome de ser una cazafortunas, de usar a su familia por dinero. Y cuando traté de defenderme me gritó, diciéndome que me muriera. No morí. En cambio, esa misma noche prendí fuego a todo lo que me unía a él. Jorge juró que me encontraría y esparciría mis cenizas. Pero por supuesto, no pudo encontrarme. Porque estaba al lado de su hermano, Samuel. Samuel sabía todo sobre Jorge. Capítulo 03. La atmósfera tensa en el reservado hacía que todos se sintieran incómodos, excepto Samuel y yo. El siempre imponente Samuel, quien normalmente se mantenía distante, incluso me peló un camarón con sus propias manos. Las miradas de todos se volvieron aún más temerosas y respetuosas hacia mí. Lo que no sabían era que Samuel originalmente no había planeado asistir a esta cena. Los amigos de Jorge no valían su tiempo. Pero yo quería venir. Quería ajustar cuentas por lo ocurrido hace 3 años. Después de beber 2 copas de vino, me sentí un poco mareada y me apoyé en el hombro de Samuel. Jorge pensó que lo estaba haciendo a propósito para provocarlo. Después de todo o incluso después de 3 años, todavía no había logrado conquistar a Gloria. ¿Y cómo podía un hombre soportar tanto el fracaso como ser provocado? Apretando los dientes, golpeó su vaso contra la mesa con un fuerte estruendo. Jorge, alguien a su lado le susurró en tono de advertencia, tratando de calmarlo.
Pero a Jorge no le importaba. Siempre había sido temperamental y egocéntrico. Emma, ¿qué significa esto? Al escuchar mi nombre levanté la vista genuinamente confundida. ¿Qué pasa? Tal vez fue el alcohol o su inmensa rabia, pero los ojos de Jorge estaban levemente enrojecidos mientras se burlaba y me interrogaba. ¿No dijiste que me amarías para siempre? ¿Lo dije? No lo recuerdo. Incluso si lo hubiera dicho, solo fue porque era muy joven y no sabía distinguir entre un hombre y un perro en ese entonces. Jorge se enfureció aún más y se levantó caminando hacia mí como si fuera a golpearme. De repente un suave clic rompió la tensión en la habitación. Era Samuel encendiendo un cigarrillo. Su rostro permaneció inexpresivo, sin mostrar emoción alguna. Ni siquiera se molestó en mirar a Jorge, simplemente bajó la vista y dijo tranquilamente: si estás cansado de vivir, muérete. Pero deja de molestar a mi esposa. Pasar de prometida a esposa no era solo un cambio de título, era una advertencia para Jorge. Si seguía acosando a su futura cuñada, Samuel se encargaría personalmente de él. Capítulo 04. Samuel y yo fuimos los primeros en irnos, dejando a Jorge atrás, furioso e impotente. Una vez en el coche le di las gracias a Samuel: jefe, gracias por respaldarme. La expresión de Samuel seguía siendo tranquila, pero sus ojos eran profundos e inescrutables, sin revelar lo que realmente estaba pensando. En verdad, lo que había entre nosotros no era más que un trato. Jorge, al fin y al cabo, era su hermano menor. Humillar a Jorge en público para apoyarme me hizo sentir realmente agradecida. Pero lamentablemente, mientras él estaba sentado en las alturas, yo ya estaba hundida en el fango. Me dirigí al conductor y le dije: deténgase en la siguiente intersección, me bajaré ahí. El conductor no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Samuel me agarrara de la muñeca de repente y me tirara hacia él. Tropecé y caí en sus brazos. Samuel, ¿quieres venir a casa conmigo esta noche? Él definitivamente vendrá a interrogarme. ¿Eso significa compartir una habitación contigo? Depende de ti. Si queremos hacer que el drama sea más emocionante, entonces sí, compartiremos habitación. Capítulo 05. Tal como Samuel lo había previsto, apenas habíamos llegado a la finca familiar cuando Jorge llegó corriendo, golpeando ruidosamente la puerta a pesar de la hora. Samuel fue a abrir la puerta, mirándolo con una expresión sombría. Jorge, aún furioso, ni siquiera consideró el miedo habitual que solía tener hacia Samuel. En su lugar, su ira lo dominó mientras escupía: Emma está aquí. ¿La trajiste de vuelta? Samuel echó un vistazo hacia el baño. Yo acababa de salir de la ducha. ¿Qué pasa?, pregunté caminando hacia ellos. La expresión de Jorge se volvió asesina al instante, su tono rebosaba desprecio. Emma, ¿has olvidado lo patética que eras cuando estabas conmigo? ¿Cómo te atreves a seducir a mi hermano ahora? Tú. Antes de que pudiera terminar, Samuel de repente me jaló hacia sus brazos. Soy yo quien sedujo a Emma, dijo Samuel, interrumpiéndolo. Al notar mi sorpresa, Samuel me apretó aún más, manteniéndome más cerca de él. Mi cara casi rozaba su pecho. Jorge se enfureció. Hermano, ¿te volviste loco? Ella es solo una cazafortunas. Ella. Antes de que pudiera decir más, Samuel le cerró la puerta en la cara. Sin perder tiempo, me empujó contra la puerta. ¿Vas a colaborar?, me preguntó. Cada músculo de mi cuerpo se tensó y mi cara ardía de calor. La gente siempre decía que Samuel tenía un rostro que despertaba deseo, pero que no le interesaban las mujeres. Pero ahora su rostro estaba tan cerca, su fuerte brazo rodeaba mi cintura, el calor que emanaba de su cuerpo. Todo en este momento estaba cargado de tensión. Afuera se oía la voz de Jorge gritando frustrado: de Emma, nunca te dejaré entrar en esta familia. Deja de soñar. ¿De verdad? Porque en ese momento parecía que Samuel realmente estaba intentando seducirme. Capítulo 06. La respiración entre nosotros se volvió superficial e intermitente, mientras el beso se profundizó. Sonidos suaves y cargados de intimidad flotaban en el aire, llegando incluso al exterior de la puerta. Jorge, incapaz de contener su furia, golpeó la puerta con un fuerte van. Sobresaltada, me estremecí. Samuel me envolvió completamente en sus brazos, dejando escapar una suave risa.
¿A qué le temes? No se atreverá a romper la puerta. Con Samuel protegiéndome ahora, Jorge no podría hacerme nada. Pero, ¿qué pasaría después? Cuando este acuerdo termine, ¿Samuel seguiría protegiéndome? Samuel. Murmuré dudando. Este no es el momento de ser formal, susurró, sus labios rozando mi oído. Llámame por mi nombre. Samuel. Finalmente susurré. Respondió él con su voz profunda y magnética, un sonido que me arrastraba como un hechizo. En esta atmósfera cargada, su voz era hipnótica atrayéndome más hacia él. Mis piernas se sentían débiles, y ya no podía sostener su mirada. Mi voz bajó aún más cuando pregunté, ¿podemos agregar una condición más a nuestro acuerdo? Sí, contestó sin dudarlo. Pero ni siquiera le había dicho que quería agregar. Me pregunté, ¿sería esto lo que hacen los hombres antes de reclamarte por completo? Decir cualquier cosa, prometer todo. Capítulo 07. Justo cuando estaba a punto de apartarlo, Samuel retrocedió de repente soltándome y creando un espacio entre nosotros. Lo miré sorprendida. Samuel inclinó la barbilla hacia la puerta. Se ha ido. Se refería a Jorge. Podía escuchar el sonido de sus pasos alejándose, aunque su murmullo furioso continuaba por un rato más. Una vez que el ruido finalmente desapareció, Samuel habló de nuevo. Dormiré en el sofá esta noche. Ah, exclamé sorprendida. Samuel se giró para mirarme, una leve sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Qué? ¿Tenías otra idea? No tenía otra idea, solo un sentido de culpa. Después de todo, fui yo quien le pidió ayuda para montar este espectáculo. Sin embargo, a mitad del camino, había comenzado a dudar de sus intenciones, asumiendo lo peor. ¡Qué estúpida de mi parte! Tratando de enmendar la situación, rápidamente dije, podemos compartir la cama. Después de todo, él no haría nada. Pensé que Samuel se negaría, pero para mi sorpresa aceptó de inmediato. Está bien. ¿Por qué de repente sentí que él había estado esperando que yo sugiriera eso todo el tiempo? Realmente era solo mi imaginación. Capítulo 08. Anoche Jorge juró que nunca me permitiría entrar en su casa. Al parecer, estaba haciendo todo lo posible para cumplir con esa promesa. La mañana siguiente lo encontré sentado rígidamente en el sofá, esperándome. Al verme aparecer, me lanzó un fajo de fotos sobre la mesa de centro con desdén. Mira esto. Eran fotos tomadas en secreto por la prensa amarillista cuando estábamos juntos. Siempre me había preguntado por qué durante todo el tiempo que estuve con Jorge, nadie en el mundo exterior sabía sobre nosotros, aparte de sus amigos más cercanos. Después de todo, Samuel era un hombre influyente en la ciudad. ¿Cómo era posible que la vida privada de su hermano menor no tuviera ningún valor para la prensa? Ahora lo sabía. Jorge nunca quiso que nuestra relación saliera a la luz. Había comprado todas las fotos para mantener nuestro romance en secreto. Y ahora, irónicamente, esas mismas imágenes eran su herramienta para chantajearme. Aléjate de mi hermano ahora mismo. Si no, enviaré estas fotos a todos los medios de chismes. Las publicaré por todas partes. ¿Y luego qué? Me incliné hacia adelante recogiendo una de las fotos de la parte superior de la pila. La miré por un momento sin mostrar ninguna reacción, y la arrojé de nuevo a la mesa con desprecio. Mi actitud despreocupada enfureció a Jorge por completo. Con una rabia palpable agarró las fotos y me las lanzó directamente a la cara. Los bordes afilados de las imágenes dejaron algunas marcas rojas en mi piel. ¿Qué te crees? Escupió con amargura. ¿Crees que mi familia va a permitir que una mujer que estuvo conmigo ahora esté con mi hermano? Mis padres nunca te aceptarían. Me llevé la mano al rostro. No dolía mucho, pero el hecho de ser humillada de esa manera me dejó con una sensación amarga. Jorge parecía haber olvidado que nunca le habló a sus padres de nuestra relación. Nadie en su familia sabía nada de nosotros dos. Y lo peor de todo fue él quien me traicionó. Así que, ¿qué derecho tenía para tratarme así? Levanté la mano y le di una bofetada, tan fuerte que resonó por todo el cuarto. El sonido era claro y agudo. Jorge quedó completamente aturdido.
Cuando recuperó el sentido, levantó su mano para devolverle la bofetada. Sabía que no tenía posibilidad contra él. Entre la diferencia de fuerza y el hecho de estar en su casa, no saldría bien librada si se atrevía a pegarme. Así que giré rápidamente y salí corriendo. Pero apenas había dado un paso, cuando choqué con un cuerpo sólido. Era Samuel. Capítulo 09. Alrededor de las 5 de la madrugada, Samuel había recibido una llamada urgente. Me dijo que tenía que atender un asunto importante y salió apresuradamente. Pensé que no volvería. Después de todo, su vida estaba llena de compromisos y al terminar con su asunto, seguramente se iría directo a la oficina. Pero no solo había regresado, lo había hecho en el momento justo. Samuel. Exclamé aferrándome desesperadamente a las mangas de su chaqueta, como si él fuera mi única tabla de salvación. Samuel bajó la mirada para encontrarse con mis ojos. El frío que normalmente habitaba en su rostro desapareció al instante, reemplazado por una expresión suave que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Fue una sensación extraña, desconocida. Samuel acarició mi cabeza con suavidad, como para tranquilizarme y luego dirigió su atención a Jorge, quien todavía tenía la mano levantada. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó. Aunque su tono no fue severo, la fuerza de su presencia era innegable. Parecía como si una montaña se desplomó sobre Jorge, obligándolo a bajar la mano. Aún así Jorge, sin querer ceder, replicó con terquedad: ella no es nada. ¿Cómo se atreve a golpearme? Porque es mía, respondió Samuel, sus ojos fijos en las marcas rojas de mi rostro. Había algo en su mirada, tal vez un indicio de ternura o preocupación, que me tomó por sorpresa. No sabía por qué Samuel había dicho esas palabras, pero ¿cómo podría alguien resistirse a una muestra tan clara de favoritismo? En ese instante me di cuenta de que nuestro acuerdo, nuestra transacción, había cambiado. Me había enamorado. Pero, tal como había dicho Jorge, ¿cómo alguien como yo podría pensar que podría encajar en su familia? Capítulo 10. Mientras Samuel me llevaba fuera del lugar, alguien tomó una foto nuestra. Pensé que él no lo había notado, así que le susurré: ¿quieres que lo detenga? Después de todo, la vida privada de Samuel era mucho más valiosa para la prensa que la de Jorge. Si la foto se difundía, sería un gran escándalo y sin duda llegaría a oídos de sus padres. Samuel me había ayudado tanto, no quería causarle problemas. Pero Samuel se encogió de hombros. Déjalos. Tengo curiosidad por saber cómo se siente ser la portada de los tabloides. ¡Qué hombre tan extraño! Viendo la confusión en mi rostro, Samuel arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Te molesta aparecer en las noticias conmigo? No es eso, solo que me preocupa. No te preocupes, ya hablé con mis padres esta mañana. ¿Qué? No te estreses. Todo está bajo control. Lo miré tratando de entender sus palabras. Samuel tenía esa habilidad única de hacer que las personas se sintieran seguras, como si, sin importar lo que ocurriera, él lo tendría todo bajo control. Con él parecía que incluso si el cielo se cayera, él lo sostendría por mí. Si alguien como él estuviera a tu lado. Espera, ¿qué estaba pensando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Me recordé a mí misma la fría realidad. Samuel solo se había acercado a mí por la enfermedad de su padre. Nuestro acuerdo dejaba claro que él podía terminar todo cuando quisiera. ¿Qué era yo para él? Nada más que una distracción temporal en su rica y emocionante vida. ¿Cómo podría atreverme a desear más? Capítulo 11. Aquella mañana, la noticia de que Samuel y yo habíamos sido fotografiados juntos se difundió como la pólvora. Lo que más me sorprendió fue que la primera persona en llamarme no fue un periodista, sino Jorge. Casi podía imaginar su cara llena de desprecio al otro lado del teléfono. Emma, ahora sí te sientes orgullosa, ¿verdad? Jorge había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie supiera jamás de nuestra relación pasada, pero ahora Samuel dejaba que la noticia circulara sin preocuparse en lo más mínimo. Aunque mi relación con Samuel era falsa, la comparación me resultaba bastante satisfactoria. ¿Por qué no debería estar orgullosa? Cuando me case con tu hermano, tendrás que llamarme cuñada, respondí con calma. ¿Estás soñando? Jorge sonaba furioso, repitiendo «estás soñando» como un loco antes de colgar bruscamente.
Me encogí de hombros pensando que solo estaba teniendo uno de sus arrebatos de rabia. No le di demasiada importancia. Pero esa misma noche Jorge, oliendo a alcohol, apareció en la puerta de mi casa. Más tarde supe que había ido a ver a Gloria esa tarde y que habían tenido una gran pelea por algo. A diferencia de la antigua yo, Gloria no toleraba su comportamiento de niño malcriado. No solo discutió con él, sino que lo avergonzó en público. De repente Jorge empezó a extrañar lo bien que lo había tratado. Verme, la mujer a la que había dejado haciendo ahora titulares con su hermano, viéndonos tan armoniosos y dulces, le hizo sentirse amargado, resentido. Emma, te daré la oportunidad de volver conmigo, dijo con la voz algo arrastrada por el alcohol. Claro, aquí tienes el texto con la puntuación y los signos de puntuación añadidos, no lo necesitaba. Viendo mi cara de desinterés, se puso furioso. ¿Has olvidado cómo me suplicabas? ¿Quieres que publique esas cartas de amor que me enviaste? Hazlo, respondí sin inmutarme. Jorge se quedó atónito por mi indiferencia. Pero la verdad es que ya no me importaba. Todo el mundo sabía que había perdido en esa relación. No era ningún secreto. Lo único que sentí fue alivio, gracias a Dios, mi relación con Samuel no era real. De lo contrario me sentiría aún más humillada frente a él. Capítulo 12. Fiel a su palabra, Jorge publicó una de mis antiguas cartas de amor en Internet la noche siguiente. Sin embargo, justo cuando la publicación empezaba a ganar popularidad, desapareció misteriosamente. Junto con ella, cualquier mención de mi nombre, del nombre de Jorge o de Samuel, se volvió imposible de publicar. Estaba desconcertada por lo que había sucedido cuando Samuel me llamó. Su voz sonaba inusualmente grave. Baja. ¿Estás afuera? Sí. El tono de Samuel era breve, casi como si todo fuera normal. Pero al reflexionar con cuidado, parecía que había una pizca de enojo contenido. ¿Estaba molesto por aquella vieja carta de amor que Jorge había publicado en línea? Aunque fue Jorge quien provocó la situación, las palabras eran mías, y reflejaban mis sentimientos más vulnerables y humillantes. Ahora Samuel quería verme y de repente sentí una oleada de culpa y vergüenza en mi interior. Con cautela, pregunté por teléfono, ¿pasa algo? ¿Necesitas hablar conmigo? Baja, repitió, pero esta vez con un tono aún más imponente. No me quedó más opción que aceptar. De acuerdo, bajo ahora. En algún momento empezó a llover ligeramente. La fina y delicada lluvia flotaba en el aire, iluminada suavemente por las luces de la calle, dándole a la noche una belleza nebulosa. El coche de Samuel estaba aparcado justo fuera del edificio. La ventanilla trasera estaba medio bajada, y cuando me acerqué, él giró la cabeza hacia mí, casi como si hubiera sentido mi presencia. Por un breve instante nuestras miradas se cruzaron, y sentí como mi corazón se aceleraba. Internamente dejé escapar una pequeña sonrisa irónica. Si tuviera una cola, estaría moviéndose sin control en este momento. ¿Es realmente tan difícil ocultar los sentimientos por alguien una vez que han echado raíces? Capítulo 13. Llegué al coche y, con una voz suave, le pregunté a Samuel, ¿por qué me necesitabas tan tarde? Antes de que pudiera responder, escuché el sonido de la puerta del coche abriéndose. Samuel me indicó que subiera. ¿A dónde vamos?, pregunté, todavía confundida. Aunque teníamos un acuerdo, no había nada que implicara citas nocturnas o acompañarlo así. Durante los últimos 3 años, Samuel rara vez me contactaba de noche, especialmente sin previo aviso. Y en este momento, no me sentía particularmente ansiosa por estar a solas con él. Temía que mencionara aquella carta de amor, y aunque ya me sentía humillada por ello, escucharle hablar de eso en persona sería insoportable. Me siento un poco cansada, así que si no es importante. Antes de que pudiera terminar mi frase, Samuel empujó la puerta del coche un poco más. Luego salió y me insistió que subiera. Tal vez fue su presencia intensa, o tal vez mis emociones desordenadas, pero no pude negarme. No fue hasta el tercer cruce que me di cuenta de que íbamos hacia la casa de Samuel. Afuera, la lluvia había aumentado. Los limpiaparabrisas se movían mientras el panel entre los asientos delanteros y traseros se levantaba silenciosamente, envolviéndonos en una burbuja privada. Tenía el presentimiento de que Samuel estaba a punto de preguntarme algo, pero antes de que pudiera decir nada, su beso llegó primero. A diferencia de aquella noche en la casa antigua,
donde fue firme pero suave, esta vez era diferente. Me besaba con una intensidad parecida a la de un animal salvaje, feroz e implacable, como si algo lo hubiera desatado. Mi respiración se volvió errática, siguiendo el ritmo febril de su beso. La lluvia afuera se intensificó, cubriendo todo con su sonido constante. Susurré suavemente, jefe. Llámame por mi nombre. Samuel me apretó con más fuerza, dejándome apenas espacio para respirar. Antes de que pudiera resistir la presión abrumadora, cedí a su deseo. Samuel. Me estás lastimando. Siento celos, respondió. En ese preciso momento, un bocinazo fuerte interrumpió sus palabras. No escuché todo lo que dijo, pero sus ojos parecían más oscuros que nunca, llenos de emociones demasiado complejas para entender. Justo cuando estaba a punto de preguntar, el auto se detuvo bruscamente. En un instante Samuel me envolvió con sus brazos, sus movimientos rápidos mientras presionaba el botón para subir la partición. El conductor, visiblemente alarmado, se giró con el rostro pálido. Jefe, es el coche de Jorge. Capítulo 14. Resultó que Jorge también había ido a mi apartamento para buscarme, pero llegó un poco tarde. Cuando llegó me vio subiendo al coche de Samuel y nos siguió todo el camino hasta aquí. Finalmente encontró la oportunidad de bloquear el coche, estacionado su vehículo en diagonal delante de nosotros, sin preocuparse por el tráfico que estaba causando detrás. Jorge se acercó a nuestra ventana golpeando con fuerza, a pesar del ruido de la lluvia. Su voz furiosa se escuchaba claramente incluso por encima del aguacero. Emma, sal del coche. 3 años después de nuestra ruptura, ahora con mi nueva identidad como su futura cuñada, aún se atrevía a hablarme con tanta insolencia. Miré a Samuel. Su tono era calmado. Quédate en el coche. Samuel salió con el conductor siguiéndolo rápidamente con un paraguas para protegerlo de la lluvia. Jorge se quedó solo bajo la lluvia, sus ojos llenos de furia mientras gritaba, hermano, puedes tener a cualquier mujer que quieras. ¿Por qué tienes que quitarme a ella? Samuel lo miró fríamente, cuando estuvo contigo, nunca me metí. Pero ahora es mía, y más te vale entenderlo. ¿Qué? Jorge pareció sorprendido, pero rápidamente lo entendió, su rostro se contorsionó con la realización. ¿La querías desde el principio? ¿Esto estaba planeado? Samuel no respondió, pero su expresión lo decía todo. A lo largo de los años, Jorge había estado con muchas mujeres. Mientras no las presentara a sus padres, nadie prestaba atención. Así que el hecho de que Samuel hubiera notado algo especial sobre mí implicaba que había algo más detrás de sus intenciones. Sin embargo, Jorge no podía comprender que Samuel realmente tuviera sentimientos por mí. Sintiendo que había sido engañado y lleno de rabia, lanzó un golpe directo, impactando el rostro de Samuel. El puño de Jorge chocó contra la boca de Samuel. El conductor se quedó paralizado por el shock, agitando frenéticamente su mano libre como si intentara proteger a Samuel de más daño. Samuel, sin embargo, lo apartó lentamente. Quizás porque había estado en una posición alta durante muchos años, todos estaban acostumbrados a ver a Samuel como alguien compuesto y digno, sin saber que también podía recurrir a la violencia física. Cuando Jorge fue pateado y salió volando, el conductor se quedó una vez más sorprendido. Esta vez, quedó completamente petrificado en su lugar. Jorge cayó con fuerza al suelo, su rostro se retorció de dolor y lanzó una maldición. Intentó levantarse, pero no lo logró, terminando de rodillas con una pierna. Samuel se acercó a él, mirándolo desde arriba y preguntó con frialdad, ¿cómo prefieres morir? La lluvia seguía cayendo, y ambos estaban empapados. Pero Samuel, a pesar de la lluvia, mantenía un aura intimidante sin mostrar ni una pizca de desorden. Jorge, por otro lado, parecía un perro mojado. En todos los aspectos, no era rival para su hermano mayor. Si dejaba de hacer el ridículo, aún podría vivir una vida despreocupada como un heredero rico, sin preocuparse por la comida o la bebida. De lo contrario, ser echado de la familia era una posibilidad muy real. Antes de regresar al coche, Samuel le dejó a Jorge una última advertencia: empaca tus cosas y vete del país para mañana, o si no. No terminó su frase, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. A lo largo de los años, Jorge había causado innumerables problemas, y Samuel siempre había estado ahí para cubrirle las espaldas. Los padres de Samuel ya estaban hartos de su segundo hijo y no querían ni verlo.
Así que para Jorge, si Samuel ya no lo soportaba, no le quedaba más opción que irse. Capítulo 15. En el coche, el conductor le ofreció una toalla suave. Antes de que Samuel pudiera alcanzarla, yo la tomé primero. Déjame ayudarte a secar. Samuel me echó una mirada indiferente. Su aura era tan fría que incluso en silencio, hacía que la gente se sintiera ansiosa y aterrada. Le sequé el cabello suavemente intentando varias veces iniciar una conversación para romper ese silencio sofocante, pero al ver la herida en su labio, me tragué las palabras. Antes, después de que Jorge lo golpeara, había querido salir del coche. Toda esta situación había comenzado por mí. ¿Qué clase de persona estaría escondiéndome dentro? Pero fue como si Samuel tuviera ojos en la nuca. Justo cuando iba a abrir la puerta del coche, él me echó una mirada. Pude sentirlo, no quería que saliera. Pero cada segundo que pasaba en el coche era como estar sentada sobre alfileres, una agonía. El conductor estaba tan incómodo como yo, y cuando finalmente el coche se detuvo en el garaje, pude oír claramente su suspiro de alivio. Jefe, hemos llegado. Samuel abrió la puerta y salió del coche sin siquiera mirarme. No sabía si estaba enfadado con Jorge o conmigo. Apresuradamente lo seguí. Después de entrar a la casa, no se molestó en atender la herida en la esquina de su boca y se dirigió directamente al baño. Samuel, lo llamé. Primero atiende tu herida. No hace falta. Ni siquiera volteó. En ese segundo, no sé si fue porque estaba demasiado preocupada o porque mi temperamento también subió, pero mi voz se elevó de repente. Si ya te cansaste de mí, haz que el chofer me lleve a casa. Al escuchar esto, Samuel finalmente se detuvo. Pero aún no se dio la vuelta. En su lugar, preguntó de repente: ¿No escuchaste lo que dije en el coche? No estaba segura de a qué parte se refería y tenía miedo de suponer mal y hacerlo enojar aún más. En silencio, finalmente Samuel se dio la vuelta para enfrentarme. Dije que tengo celos. ¿Qué? Tengo celos de cómo lo amaste con todo tu corazón. Sus palabras me golpearon como un trueno en un día despejado, desbaratando por completo mis pensamientos. No podía pensar con claridad. ¿Él tenía celos de que yo amara a Jorge? ¿Por qué tendría celos? ¿Será que? Capítulo 16. Al ver que no decía nada, Samuel esbozó una sonrisa autocrítica y se dio la vuelta para continuar hacia el baño. Antes de que pudiera cerrar la puerta, corrí hacia él. Samuel se sobresaltó por mí. Con miedo de que mi mano se atascara en la puerta, rápidamente la empujó hacia atrás a medias. ¿Qué haces? Tengo algo que decir. Entonces dilo. Jorge fue mi primer amor. En ese momento, yo era joven e ingenua. Jorge me presentó a muchas personas y experiencias, y yo lo admiraba profundamente. Así que cuando después me forzó a terminar mediante su frialdad emocional, no pude apartarme de inmediato. Siempre he creído que cuando amas a alguien, debes ser sincero y directo. Si amas, amas; si no amas, no amas. No debería haber excusas ni manipulación. ¿Y si te he manipulado? Antes de que Samuel hiciera esa pregunta, ya me lo había preguntado innumerables veces en mi mente: ¿me quiere? Si no, ¿por qué me protegería en cada ocasión? ¿Por qué pelearía con su propio hermano por alguien como yo? Quería preguntarle claramente, pero tenía miedo. Miedo de que la respuesta no fuera la que esperaba. Y más miedo aún de que sí lo fuera. Alguien como él debería estar con alguien mejor, alguien más excepcional. Y yo, ¿qué? De repente una suave risa vino desde arriba. Samuel estaba algo molesto. ¿No decías que había que ser sincera y directa? ¿Es que solo con él eres sincera, y conmigo quieres ocultar las cosas? Yo pensé demasiado. Tú siempre lo has tenido claro, ¿no es así? Fui yo el que cruzó la línea. Él estaba profundamente decepcionado, ni siquiera se molestó en cerrar la puerta, simplemente se dio la vuelta. El silencio a nuestro alrededor era abrumador. Aparte del sonido de la lluvia golpeando afuera, lo único que podía escuchar eran mi propia respiración y latidos. Cada latido estaba lleno de frustración y un poco de miedo. Mis miradas habían sido demasiado obvias las últimas 2 veces. Alguien tan inteligente como él, ¿cómo no podría haber visto a través de mis pensamientos? Sí, te quiero.
En el silencio mi confesión fue clara y nítida. Samuel se dio la vuelta. No parecía demasiado sorprendido, de hecho, había un rastro de alegría en su expresión. Entonces le pregunté: ¿y tú? También. No es lo suficientemente obvio, me interrumpió. Era bastante obvio, pero yo siempre había tenido miedo de creerlo. Incluso después de que las palabras se dijeron, la atmósfera no se alivió, en lugar de eso, se volvió aún más incómoda. Me quedé allí sin saber si retroceder o llamarlo para que atendiera su herida. Samuel tampoco dijo nada, solo me siguió mirando. Al final, no pude soportar más su mirada y con torpeza, pregunté: ¿vas a seguir bañándote? Samuel. Capítulo 17. Después de que terminé de curar la herida de Samuel, él me confesó algunas cosas. Por ejemplo, que se enamoró de mí a primera vista. Pero esa vez, yo había ido a ver a Jorge. Cuando se dio cuenta de que era la novia de su hermano, decidió no seguir adelante. También me confesó que hace 3 años, cuando Jorge y yo rompimos, nuestro encuentro no fue una coincidencia, fue intencional. Se aseguró de aparecer frente a mí. Ese acuerdo era solo una excusa para mantenerme a su lado. Lo destruyó inmediatamente después. No estaba seguro de si realmente había dejado a Jorge atrás, así que me trajo aquí. El tiempo y lugar de esa cena fueron deliberadamente revelados por él. En apariencia parecía que me ayudaba a mi pedido, pero en realidad, quería ver si al volver a encontrarme con Jorge, los sentimientos resurgirían. Ganó esa apuesta. Yo ya no sentía nada por Jorge. De hecho, cuando Jorge intentó volver a mí, solo sentí asco. Pero aún así, no me atrevía a esperar algo real con Samuel. Sus padres probablemente nunca lo aprobarían. Al día siguiente Jorge realmente se fue del país con bastante rapidez. Pero apenas unos días después de que se fue, la madre de Samuel llamó, pidiéndole que me llevara a la finca donde su padre se estaba recuperando. Samuel no hizo ninguna pregunta, pero en el coche me dijo: no tienes que preocuparte por nada luego. Yo estaré contigo. ¿Qué sucede? Hoy va a estar bastante animado allá. Lo entendí. Además de sus padres, había otras personas presentes. Al principio pensé que eran otros ancianos de su familia. Pero una vez que nos encontramos me di cuenta de que era la mujer que los padres de Samuel habían elegido para él. Y la razón por la que estaba aquí hoy era gracias a Jorge. ¿Quién sabe qué le dijo Jorge? Incluso después de haberse ido, todavía logró tenderme una trampa. Samuel fue llamado al estudio por sus padres, y en cuanto la sala quedó vacía, la señorita Miranda se lanzó contra mí: señorita Emma, he oído que tu familia es bastante ordinaria. ¿No crees que estar con Samuel podría crear barreras de comunicación? Las personas normales no tienen barreras de comunicación a menos que... Le lancé una mirada significativa. Su temperamento estalló, y se levantó de golpe. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que yo no soy normal? Yo no he dicho eso. No te pongas tan alterada. Cuanto más inofensiva era mi sonrisa, más furiosa se ponía ella. ¿De qué te sirve una lengua afilada? Con un origen tan humilde como el tuyo nunca serás digna de entrar en la familia de Samuel. Por cómo lo decía, cualquiera que no supiera la situación, pensaría que la familia de Samuel estaba bajo su mando. En ese momento Samuel y sus padres bajaron después de su conversación, y la expresión de Samuel cambió de inmediato al escuchar sus palabras. Miranda, pensando que estaban insatisfechos conmigo, se acercó alegremente y trató de enlazar su brazo con el de la madre de Samuel. Pero la madre de Samuel la esquivó sutilmente. Miranda se quedó paralizada, demasiado avergonzada como para retirar su mano. La madre de Samuel tampoco la consoló y simplemente dijo: Miranda, tenemos algunos asuntos familiares que discutir, y no es apropiado que los forasteros estén presentes. No te invitaremos a quedarte a cenar hoy. Ahora, además de la incomodidad, Miranda estaba visiblemente afectada, con los labios temblando y los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar. Me giré hacia Samuel confundida, preguntándole en silencio qué estaba pasando. Después de todo, cuando entré antes, sus padres habían sido fríos conmigo pero extremadamente cálidos y acogedores con Miranda. ¿Cómo pudo cambiar todo tan drásticamente en tan poco tiempo de conversación allá arriba? Capítulo 18. En la mesa, la madre de Samuel no paraba de decirme que comiera más.
Su padre también era muy amable, incluso preguntando cuándo Samuel y yo planeábamos registrar nuestro matrimonio. Justo había tomado un sorbo de sopa, y su pregunta me sorprendió tanto que me atraganté y tosí varias veces. Samuel me pasó una servilleta y me dio unas palmaditas en la espalda. Sus acciones fueron naturales y amables. Pero yo estaba completamente aterrorizada. Aunque sus padres ahora habían cambiado de actitud hacia mí, yo todavía no sabía el motivo. ¿Es realmente adecuado que él sea tan cariñoso conmigo delante de ellos? Solo podía darle una mirada, tratando de recordarle que se controlara. No sé si Samuel malinterpretó mi mirada, o si lo hizo a propósito para molestarme, pero después de mi silenciosa advertencia, él me sirvió algo de comida. Come más. Estás demasiado delgada ahora. ¿En serio, no ves que casi estoy enterrando mi cara en el tazón? ¿Es que quieres que me asfixie aquí? Afortunadamente al rato su familia finalmente dejó de centrarse en mí y comenzaron a hablar de asuntos importantes. Pero estaban hablando de decisiones importantes de la empresa justo frente a mí. ¿No les preocupaba que yo pudiera divulgar algo? Todo lo que pude hacer fue seguir comiendo en silencio y tratar de minimizar mi presencia, demasiado asustada para decir una palabra. El resultado final fue que comí de más. Capítulo 19. De camino a casa. Después de preguntarle varias veces, Samuel finalmente me dijo por qué sus padres habían cambiado de actitud tan repentinamente. Mi madre es algo supersticiosa y mandó a que leyeran tu carta astral. ¿Y coincide bien con la tuya? Sí. Solo por eso. Viendo su expresión enigmática, supe que había más detrás. Samuel sonrió y tomó mi mano, apretando suavemente una y otra vez. Dijo que en los negocios nunca entra en un acuerdo a menos que esté seguro de ganar. Y en las relaciones se maneja igual, siempre planeando con anticipación. Hace 3 años hubo un proyecto importante que podría haber asegurado antes de conocerme. Pero lo retrasó deliberadamente, esperando a que yo estuviera a su lado antes de firmar el contrato. También hubo algunas ocasiones en las que encontró dificultades, y aunque ya había resuelto las soluciones, creó la ilusión de incertidumbre, dejando que los giros positivos ocurrieran conmigo. Y como si eso fuera poco, después de que nos juntamos, la salud de su padre también comenzó a mejorar. Así que ahora sus padres creen firmemente en la idea de que soy una bendición para su familia. Y como estas palabras vinieron de un maestro espiritual en el que confían, están deseando que Samuel y yo nos casemos lo antes posible. ¿No temías que al retrasar el proyecto se cayera? No. Tenía confianza. Entonces, ¿por qué no tenías confianza en mí? Samuel, porque vi cuánto sufriste después de tu ruptura. No sabía si podrías dejarlo atrás por completo. Cuando te quedaste a mi lado al principio, fue porque no tenías a dónde más ir, no porque me amaras. Así que tuve un poco de miedo. Un hombre que siempre estaba acostumbrado a tener un plan, alguien que nunca entra en un acuerdo sin estar seguro, admitió que tenía miedo. Lo miré profundamente sin saber cómo expresar lo que sentía en ese momento. Él me respaldó, me mostró preferencia y allanó el camino por delante, todo lo que tenía que hacer era seguir avanzando. Pero incluso después de hacer todo eso, aún tenía miedo de que yo no lo amara. Alguien tan fuerte, pero en el amor caminaba con cautela, lleno de incertidumbre y dudas. De repente entendí por qué la noche en que Jorge interceptó mi coche, Samuel, a pesar de saber que me gustaba, me obligó a decirlo primero. Fue porque esa carta emocional lo había impactado profundamente. Él estaba celoso o asustado, y no sabía qué hacer. Quería obtener un poco de seguridad de mí. Y entre un hombre y una mujer en una situación ambigua, la forma más directa de sentir seguridad es expresar amor. Me alegra no haber dudado esa noche. De hecho, quiero dejar las cosas aún más claras, el pasado es pasado. Nunca consideré volver atrás. En ese momento sufrí porque no podía entender. Dicen que la sinceridad es un arma letal, pero ¿por qué mi sinceridad casi me destruyó al final? Ahora sé la respuesta, la sinceridad solo es un arma letal cuando la otra persona también es sincera. Samuel estuvo dispuesto a esperar 3 años a que yo dejara atrás el pasado. Eliminó cada obstáculo. Meticulosamente paso a paso para asegurarse de que sus padres me aceptaran. Él mostró su sinceridad mucho antes que yo. Así que de ahora en adelante te amaré con todo mi corazón.